Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Rodríguez, soy alumno de la UDIMA en el grado de Informática y ahora voy a hacer una breve explicación de los modelos gráficos alternativos para la asignatura de Sistemas de Apoyo a la Decisión. En concreto, dentro de los modelos gráficos alternativos, me centraré en los árboles de juego. Vamos a comenzar con una breve introducción a la historia de esta materia. Bueno, pues el origen de toda esta disciplina viene originada por la teoría de la decisión del matemático von Neumann y Morgenstern, que era un economista, es conocido por la abreviatura de VNM y trata como bajo ciertas axiomas de comportamiento racional una persona toma las decisiones. Después de von Neumann, otros como Harold W. Kuhn, Raiffeisen Schleifer y Senoy, pues han ido haciendo estudios sobre todo este tema de la teoría de la decisión y de la teoría de juegos, que al final, como decía, eh, se trata de cómo las personas o un decisor toma sus decisiones en función del rasgo o la característica que él tenga de ser más arriesgado o menos o las posibles alternativas que se ofrezcan. Eh, Como ya estaba diciendo, estos dos métodos están empleados para sistemas de toma de decisiones y su ventaja es que son métodos de representación en los que se utiliza de una forma muy visual una forma de plasmar el problema para poder llegar a la resolución de este, siempre intentando tomar una solución en la que maximicemos su utilidad o digamos el beneficio. La ventaja que tienen estos sistemas gráficos es que son muy flexibles y son expresivos, lo que facilita pues la resolución y la representación del problema. Dentro de los tipos de los modelos gráficos podemos encontrar como principales los árboles de decisión y los diagramas de influencia, y luego como los métodos gráficos alternativos podemos encontrar como variante a los árboles de decisión, los árboles de escenario, los árboles de juego y la formulación algebraica. Aquí, como veis, señalo en rojo cuál es el que vamos a definir a partir de ahora, que serían los árboles de juego. Y dentro de los diagramas de influencia podríamos ver como alternativas los asimétricos o con varios nodos de valor. Las aplicaciones que tienen este tipo de herramientas, digamos en la vida real, porque he hablado de que se utilizan en la toma de decisión y como una manera de llegar a una conclusión de cuál sería la solución que nos presentara la máxima utilidad o el máximo beneficio, pues serían en el campo de la inteligencia artificial. Ahora mismo, en los sistemas de toma de decisión, es el campo en el que más se está utilizando. Y como ejemplos podríamos poner que se utilizan en la predicción meteorológica, en diagnósticos médicos, en los juegos y en la propia economía. A partir de ahora nos vamos a centrar ya un poco en lo que es más en los árboles de juego. Pues los árboles de juego, como hemos dicho, son una herramienta gráfica que nos sirve para describir las acciones disponibles para un decisor, los sucesos que pueden ocurrir y la relación que existe entre las acciones y los sucesos. Dentro de la teoría de juegos se clasificaría estos árboles como los juegos de forma extensiva. En la teoría de juegos se podría dar una definición que sería algo así como un gráfico dirigido cuyos nodos son las posiciones en un juego y los bordes mediando movimientos. La ventaja que tiene presentarlo en una forma extendida es que podríamos representar de una manera visual todas las posibilidades que tendría el decisor en el juego. Como comentario, decir que la representación que se hace en los árboles de juego, los nodos serían las decisiones a tomar y los arcos serían las alternativas. Como características fundamentales de los árboles de juego, en diferencia con los árboles de decisión, pues señalaremos que de entrada los árboles de juego fueron el precursor de los árboles de decisión, o sea, son
anteriores a los árboles de decisión. Y una de sus mayores ventajas es lo que se denominan los conjuntos de información. Los conjuntos de información serían las secuencias de nodos de azar y de decisión que hay en un camino hacia los nodos terminales, donde estos no representan restricciones de información, que esa es la gran diferencia, que luego veremos más adelante de nuevo, con los árboles de decisión, que ellos sí tienen restricciones a la hora de representar el orden de estos nodos. En los árboles de juego no existe esta restricción y esta restricción en la información que representa. Habrá tantos conjuntos de información como nodos de decisión haya en el árbol y podríamos definirlo también los conjuntos de información como una partición del conjunto de todos los nodos de decisión. Todos los nodos de un mismo conjunto corresponden a la misma variable de decisión. El inconveniente que tienen estos conjuntos sería el que cuando es muy grande es muy difícil identificar porque habría muchas variables. Como características también de los árboles de juego, podríamos decir que son ideales para resolver problemas pequeños y que sean muy asimétricos. Se utiliza también combinado con las técnicas bayesianas y se utiliza en el empleo de problemas dinámicos con baja incertidumbre. Lo que no sería conveniente es usar este tipo de árbol en problemas simétricos o casi simétricos, puesto que no es óptimo al tener estos muchas variables. Entonces, ahí en este caso sería mejor utilizar diagramas de Euclid. Como ya he comentado antes, vamos a hacer aquí una pequeña distinción o diferenciación entre los árboles de juego y los árboles de decisión. En los árboles de decisión, la secuencia de nodos únicamente representa información, mientras que en los árboles de juego, la secuencia de nodos puede representar el tiempo, causalidad, etc. Es decir, no tiene restricciones de información, como bien habíamos dicho anteriormente, que esa es su principal ventaja. Es lo que comenté de que los conjuntos de información pueden representar las variables aleatorias en cualquier orden. Los árboles de decisión tienen un problema que es el del doble árbol. Este problema con los árboles de juego se soluciona, no ocurre. Si elegimos las variables aleatorias para representar la causalidad, no necesitamos aplicar una revisión bayesiana, lo que es una gran ventaja a la hora de aplicar la inteligencia artificial porque la resolución es mucho más rápida. Podremos definir entonces que un árbol de decisión es un árbol de juego de un solo jugador. Y luego, como ventaja también de los árboles de juego, o diferencia con los árboles de decisión, es que los nodos de azar están más cerca de la raíz y por tanto tiene menos nodos de probabilidad. En esta imagen podemos ver un pequeño ejemplo de cómo sería la representación de un árbol de juego. En un árbol de juego, al igual que en cualquier grafo de este tipo, está compuesto por un nodo raíz, los nodos de decisión al azar y un nodo terminal, que sería el último que se representa. Uniendo estos nodos tendremos los arcos, que serían lo que serían las posibles elecciones que se pueden tomar. Y los nodos se podrían definir como las decisiones o el azar. Por último, en el nodo terminal normalmente se situarían los pagos, que vendrían a ser las utilidades de la elección. Por último, me gustaría mostrar aquí una pequeña bibliografía de donde he podido recuperar información para hacer esta presentación. Pues muchísimas gracias y hasta luego.